Gloria al Señor, mis amados hermanos. Dios ha sido bueno y permítame decirle, seguirá siendo bueno, porque no puede ser otra cosa que bueno. Así que le damos las gracias a Dios, porque en su gracia estamos aquí, concluyendo el año 2024 y con el favor de Dios, mirando directamente hacia el año 2025. Y rogamos que el Señor nos edifique por medio de su palabra expuesta, que nos hable, que nos transforme, que nos ayude, que nos anime por medio de su Santo Espíritu. Y como siempre pedimos que estos labios falibles no sean impedimento para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Este mensaje este texto lo estudiamos hace ya un par de meses. Y quiero confesarles, hermanos, que cuando lo estudiamos con la iglesia local en mente. Tiene aplicación para la iglesia a nivel universal, pero no podía evitar, mientras meditaba en la palabra del Señor, que sus implicaciones son primero para la iglesia local. La cantautora Marjorie de Caudil, ella tradujo la primera estrofa del himno Bonds of Love con las siguientes sencillas y profundas palabras: por los lazos del santo amor somos uno en el Señor, nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. Palabras cortas, pero muy profundas, mis amados hermanos, porque abordan la realidad que como cuerpo de Cristo vivimos. Estamos unidos por el Espíritu Santo en un lazo inquebrantable de amor, en una comunión que no tiene precedentes. No hay vínculo ni familiar, ni social, ni deportivo, siquiera cercano al vínculo que estamos describiendo aquí, mis amados hermanos. Esta comunión, esta fraternidad, como dice el salmista en el Salmo 133, es buena, es deliciosa, es única, es agradable, es refrescante, trae vigor al cuerpo. Es una fraternidad que es santa, humilde, edificante, pacificadora y que está sobre todas las cosas arraigada y cimentada en la verdad. No en emociones, las emociones son complemento para la verdad, pero el fundamento es la verdad. Y todas estas características están adornadas y son hechas posibles por el fruto del Santo Espíritu de Dios. Lo conocemos, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanzas. Vemos aquí, mis amados hermanos, que por ser parte del cuerpo de Cristo, usted pertenece a una comunión que es incomparable. ¿Por qué hago este énfasis, mis amados hermanos? Meditando en esta realidad del lazo fraternal que tenemos en Cristo, hoy nos interesa exhortar a la congregación con vista hacia el nuevo año que el Señor por su gracia nos va a permitir ver, acerca de nuestra vocación y compromiso mutuo en el cuerpo de Cristo. Y quiero hacerlo enfocándome en el mandato que el apóstol Pablo da a los tesalonicenses que leímos hace un momento. Por eso, simple y sencillamente hemos titulado el mensaje de esta noche, una exhortación para el año nuevo. El texto es corto y conciso, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y si se dieron cuenta cómo trabaja el Espíritu Santo, mis amados hermanos, algunos de los testimonios ya abordaron parte de la esencia del texto bíblico.
Sin embargo, consideramos prudente, gracias hermano, que podamos reflexionar en el origen, la raíz de donde el apóstol Pablo obtiene o da este mandato. Porque primero que nada debemos observar aquí, mis amados hermanos, que esto es un mandato, no es opcional. El apóstol no dice si quieren, si se sienten con ganas, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros si quieren. Ese no es lo que se nos está diciendo aquí. Y debemos entonces entender brevemente el contexto. ¿Quiénes son los tesalonicenses y por qué Pablo le está hablando así? Primero, brevemente, el apóstol Pablo funda esta iglesia en su segundo viaje misionero. Es el resultado del trabajo evangelístico de Pablo, Silas o Silvano, Timoteo también. Comenzó en la sinagoga, usted puede leer en Hechos 17 más o menos cómo fue la llegada de Pablo a Tesalónica y lo conflictivo que fue, porque los judíos tenían un problema con el mensaje del evangelio y formaron un arroz con mango, como lo decimos nosotros aquí en Panamá. A los apóstoles les hicieron la vida de cuadrito, se la hicieron difícil. Y esto es muy importante en nuestro contexto, mis amados hermanos. ¿Qué tan difícil? Los judíos llegaron inclusive a contratar mercenarios que atacaron la casa de algunos de los judíos que ya se habían convertido buscándolo. No lo encontraron, pero le desordenaron la casa al más puro estilo Al Capone y los mafiosos. Tan grave fue que los hermanos de Tesalónica tuvieron que sacar a Pablo y a Silas a escondidas de la ciudad por el odio, la envidia por lo que el evangelio estaba haciendo allí. Eso usted lo puede ver en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 10. Todo esto es importante para que usted y yo podamos entender las motivaciones del apóstol Pablo cuando les dice estas palabras a los tesalonicenses. A pesar de la tribulación, es importante notar, a pesar de la prueba en la que se encontraba la iglesia en su origen en Tesalónica, hubo una explosión de la gracia de Dios evidenciada en un avivamiento espiritual. Y quiero recordarle a la iglesia primeramente, por eso no nos podemos olvidar del mensaje del evangelio, porque es un mensaje sencillo pero poderoso. Es el único mensaje que transforma comunidades y es el mensaje central en el ministerio del apóstol Pablo y por ende debe ser el mensaje central en nuestra congregación. El capítulo 2 de la carta, Pablo nos está describiendo su estadía en medio de los tesalonicenses y usa la palabra evangelio al menos 5 veces hasta donde conté. ¿Por qué digo todo esto, mis amados hermanos? No es nunca suficiente decir qué tan importante y central es el ministerio del evangelio para la iglesia. El evangelio no es algo de un día, algo que creí el día que llegué y me dijeron creen en Cristo, sino que el evangelio es algo para toda la vida, de lunes a domingo. El evangelio debe transformar, así como transformó Tesalónica, nuestras vidas y nuestro alrededor de manera radical. Porque nuestra unión con Cristo transforma, moldea la manera en que vemos el mundo. Nos da nuevos ojos para ver, nuevos oídos para oír, nuevos afectos, nuevas maneras de entender el amor. Y quiero que vean cuál es el testimonio de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos del 9 al 10. Este testimonio lo dan personas ajenas a la iglesia en Tesalónica, los que estaban en Macedonia, los de Acacia, hablan o testifican cuál es el testimonio del Espíritu Santo en los tesalonicenses. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de
ustedes, o de nosotros, perdón, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De qué cosa, hermanos? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Note lo que dice el versículo 10. No solamente eso, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Eso lo vieron los que estaban alrededor de los tesalonicenses. Lo pudieron ver, palpar. No era algo que se decía nada más porque llevaban la Biblia o los manuscritos debajo del brazo, sino porque se veía de una manera tangible y palpable. No solo eso, hermanos, vamos al versículo 3, más atrás. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, note, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está destacando su obra de fe, su trabajo de amor y la constancia o perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una evidencia, brevemente, hermano, del impacto radical que produce el Evangelio en la vida de las personas. Su obra de fe es lo que vimos descrito en el versículo 9. Note el trabajo de amor, mis amados hermanos. El combustible que los mueve para servir a Dios es el amor a Dios y también el amor al prójimo. Y eso nos recalca inmediatamente, hermano, que si usted está sirviendo al Señor en la iglesia y usted se encuentra frustrado, amargado, preocupado porque lo mandaron, tiene que chequear y probablemente tiene que parar, porque el trabajo de los tesalonicenses era en amor. No se nos dice la circunstancia, probablemente había alguna dificultad que otra por ahí, pero su amor por Dios y por los hermanos los motivaba a servir. Eso es lo que vemos aquí inmediatamente. Y note, hay una perseverancia que está fundamentada en la esperanza de que Cristo viene. Así ha sido el impacto del Evangelio en nuestras vidas. Vivimos sin esperanza, sin amor y sin fe. Tendríamos que hacernos la pregunta, porque estas tres al menos son evidencias sencillas o marcas de que usted y yo fuimos hechos nuevas criaturas. Permítame citar, por ejemplo, al famoso Agustín de Hipona, que dice de la siguiente manera: no hay amor sin esperanza, ni esperanza sin amor, y tampoco hay amor ni esperanza sin fe. Todas son parte de la trifecta perfecta. Ahora, hermanos, lo más relevante para lo que nos compete hoy, lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 9. Acompáñenme ahí, por favor. Porque nos vamos a dar cuenta que la iglesia en Tesalónica tenía un currículum prístino con respecto al entendimiento del amor fraternal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, note, no tienen necesidad de que se os escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hermano, cada vez que yo paso por ese pasaje, no importa cuántas veces, para mí es un momento de wow. Mire lo que dice el versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Cómo tomamos ese pasaje, mis amados hermanos? Y lo primero que hay que hacer es reflexión, ¿cierto? Porque esta carta se le envió a Tesalónica. La pregunta es ahora para el Templo Bautista de Colón y quienes nos acompañan hoy. Si Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros hoy, si estuviera usando su laptop y escribiéndonos una carta para mandarnos al correo electrónico del Templo Bautista de Colón @hotmail, creo que todavía ese es el correo, no me acuerdo. ¿Qué nos estaría escribiendo el apóstol Pablo a nosotros en referencia
al amor fraternal. No tienen que contestarme, hermano. Es para reflexión. Pero es interesante que de los tesalonicenses escribió que no había nada que añadir. Estaban bien, superior en la clase, eximidos, si pudiéramos decirlo así, en lenguaje de graduando. Eran profesionales en el amor fraternal. Y mis amados hermanos, la buena nueva del Evangelio nos recuerda que esto es meritorio observarlo, porque por ejemplo vemos la carta a los Corintios y qué era lo que estaba sucediendo allá. Todo lo contrario, ¿cierto? Una oda al conflicto, contienda, división, pleito, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, hermanos, debemos recordar nuevamente, por eso no nos podemos aburrir, de por qué necesitamos todo el Evangelio, de por qué el perdón es tan importante, como lo mencionó el hermano Ricardo hace un momento, de por qué el considerarnos unos a otros con ojos de compasión y de misericordia es importante, porque todos estamos expuestos a que el Señor nos escriba una carta. De hecho, eso es lo que vamos a ver cuando comencemos la serie en Apocalipsis, el Señor escribiéndole cartas a las iglesias. Y no todos estábamos eximidos. Ese es el principio a observar. Pero volvamos a los tesalonicenses. ¿Cuál es el punto aquí? Ellos practicaban esa fraternidad en verdad, no de manera superficial, como es común en nuestra era de redes sociales. En los estados, hermanos, todo el mundo se ama, ¿cierto? En Facebook todo el mundo se quiere, ¿cierto? Nadie postea sus peleas maritales en Facebook, ¿right? Espero que no. Porque ahí hay que aparentar que todo está bien. Pero aquí estamos hablando de algo real, tangible. Ahora, hermanos, aun cuando el apóstol Pablo los considera eximidos en el tema, les dice, lo tienen que hacerlo más. Eso es lo interesante aquí, mis amados hermanos. Aun cuando ustedes no tienen necesidad, háganlo más. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, mis amados hermanos. El amor es infinito, porque Dios es amor. Nunca se puede amar de más. Siempre se puede amar más. Siempre. Porque Dios es infinito. Y por ende, el amor es infinito. Lo vemos ahí, mis amados hermanos. Por eso Pablo ora para la iglesia, en que seamos capaces plenamente de comprender, eso lo hace en Efesios, con todos los santos, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Eso lo dice Efesios 3, 18 al 19. Y aquí está la primera exhortación para este año 2025, mis amados hermanos. No nos conformemos con la superficie, vayamos por la plenitud. No nos quedemos en la orilla, metámonos a lo hondo. En el nombre de Cristo, hermano, que anhelemos la plenitud del conocimiento de Él. No es una utopía, es una realidad posible y tangible, porque Él es fiel. Eso es lo que hemos cantado todo el día de hoy. Él cumple sus promesas. Ahora, hermanos, yo sé que usted lo puede estar pensando. Ok, pastor, eso suena muy bonito, pero eso parece imposible. ¿Cómo es posible que podamos amar así? Usted no conoce cómo es fulano. Usted no sabe cómo es mengano. Usted no vive con mengano. ¿Cómo usted me va a decir que eso se puede hacer? Yo le voy a contestar, así como usted no es capaz, yo tampoco soy capaz.
Pero el asunto es, mi amado hermano, que eso no depende ni de usted ni de mí, porque no es en nuestra fuerza que esto es posible. Es una utopía imposible, a menos que por la gracia de Dios lo logremos hacer. Y saben que es posible, hermano, porque precisamente en nuestra debilidad y nuestra incapacidad, la gracia de Dios funciona mejor allí. Ese es precisamente el punto. Y por eso ustedes ven al apóstol Pablo orando continuamente en las cartas para exhortar a las congregaciones. Por eso ora con fe. Miren lo que dice Efesios 3:20, por ejemplo, en la misma línea que hablamos hace un momento. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿en quién, hermanos? En nosotros. Ahí está la clave. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Por eso debemos dar todos los días gracias a Dios por Cristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero volvamos a los tesalonicenses, hermanos. No hemos llegado al mandamiento. Esperemos que lleguemos antes que suenen los fuegos artificiales. En el resto del capítulo 4, el apóstol va a profundizar la enseñanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 5, de donde viene nuestro texto, entonces, Él está animando a los creyentes a estar preparados para el día del Señor. Ese es el tema del capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y aquí lo que queremos observar, mis amados hermanos, es que el amor que se nos exhorta a cultivar aquí se hace mayormente evidente en el consuelo, en la edificación mutua, mientras perseveramos en la consumación de la esperanza que tenemos en Cristo. Note, por ejemplo, la razón del mandamiento es lo que vamos a ver primeramente. ¿Cuál es la razón del mandamiento? La frase por la cual se nos va a dar la razón del mandamiento y que nos conecta con la idea inicial del apóstol y la razón por la que se nos manda a edificarnos y animarnos uno a otro, mis amados hermanos, no es otra que porque Cristo viene. Y muchas veces vivimos creyentes, porque los no creyentes no están esperando a nadie, pero a veces creyentes vivimos como si Cristo no viniera. Y ante la realidad inminente de este evento, Pablo está dando el mandamiento. Templo Bautista de Colón, es mi deber recordarle a la congregación que Cristo viene. Y hay dos respuestas a ese Cristo viene. Puede ser el Cristo viene como Cristo viene, gloria a Dios, aleluya, no puedo esperar. O puede ser, Cristo viene. ¿Ok? Puede ser uno de los dos. ¿Cuál de los dos es el suyo? Espero que sea el primero. Porque, mis amados hermanos, cuando la iglesia de Cristo sufre oprobio por causa del nombre que es sobre todo nombre, cuando enfrentamos tristeza en un mundo caído, cuando enfrentamos enfermedad en un mundo caído, cuando sufrimos pérdida en un mundo caído, cuando sufrimos traición, apuñalamiento por la espalda en un mundo caído, la noticia de Cristo venir trae alegría, porque significa el fin de todas estas cosas, ¿cierto? Y eso es lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Hay que perseverar en el sufrimiento. Y permítanme recordarle, hermano, lo que tendemos a hacer desde esta congregación por la gracia de Dios. Vivimos en un mundo caído y en el mundo caído encontraremos aflicción. La doctrina demoníaca de la prosperidad ha hecho pensar a muchos
que todo tiene que ser arcoíris y unicornio dentro del cuerpo de Cristo. Pero eso no es una realidad, porque vivimos en un mundo caído. Y permítame decir otra cosa, porque entonces cuando se dan cuenta que estamos en un mundo caído y la doctrina de la prosperidad no cumple, entonces dicen, me voy para el mundo. Pero permítame recordar algo más. En el mundo caído todavía hay aflicción en el mundo. No hay una área del mundo donde no haya aflicción. Solamente hay una esperanza, una en la que perseveraban los hermanos de Tesalónica y en la que debe perseverar el templo bautista de Colón. Lo dice el libro de Apocalipsis, cuando el rey Cordero se siente a juzgar a las naciones y juzgue a todos los enemigos que se rebelaron ante él. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Mientras tanto, Él es tu consuelo, Él es tu refugio, Él es tu sostén, Él es tu todo. ¿Lo tienes? Es la pregunta que nos conviene hacerlo en esta hora, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, ante el sufrimiento que tenían los tesalonicenses, Pablo tenía un profundo y genuino interés por ellos, algo que los inquietaba a tal punto, hermano, que él quería ir, pero no podía, y mandó a Timoteo para que él fuera a resolver el tema allá. Noten las palabras particulares en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Miren lo que dice ese pasaje, hermanos. A fin de que nadie se inquiete por estas prósperas multiplicaciones. Eso es lo que dice su texto bíblico, hermano. No, ¿verdad? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Eso es lo que dice ahí, versículo 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. ¿Lo ven ahí, hermanos? Tendremos tribulación. Y me pregunta usted, hermano, ¿por cuánto tiempo? También tengo la respuesta: hasta que Cristo venga. Pero confiemos, mis amados hermanos, Él ha vencido al mundo. Versículo 1 y 2 de 1 Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá a sí mismo como ladrón en la noche. Y aquí me permito dirigirnos de vuelta al tema de la venida del Señor. Hay dos respuestas. Cristo viene como ladrón en la noche. Para algunos va a ser gloria a Dios, para algunos no va a ser gloria a Dios, sino que la Biblia testifica que es llanto y crujir de dientes. Y en ese momento sabremos que todas esas ocasiones en que se te habló, tal como en los días de Noé, de que hay una mejor manera de vivir, de que hay esperanza en Cristo, de que los que se reúnen en esa iglesia los domingos no están locos, de que te están diciendo algo que es cierto, en ese momento va a ser verdad. Y la sensación, mis amados hermanos, es indescriptible. Me quedo con pocas palabras para explicarlo. Y sépalo, mis amados hermanos, el día y la hora, nadie lo sabe, no saquemos la calculadora, pero lo que sabemos es que va a ser repentino. Y en ese momento todas las cosas estarán en orden. Sépanlo bien.
aquellos que rechazan el señorío de Cristo, aquellos que atribulan al pueblo del Señor, van a tener su recompensa. La destrucción vendrá sobre ellos y no hay escapatoria. No hay escapatoria. Eso no es un mensaje popular, pero es la verdad. Y le da brillo al mensaje del Evangelio. Porque la realidad es que muchos pensamos que somos más buenos de lo que somos. Y Dios ha dicho que ninguno es bueno. No, pero yo atiendo a mi esposa, yo alimento a mis hijos. El Señor dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. No, entonces me odias. Y el que no ama al Señor no es amigo de Dios, es enemigo de Dios. Para eso el Hijo de Dios vino al mundo, para reconciliar a pecadores que odian a Dios con Él. Si estás aquí hoy y te consideras bueno por ti mismo, porque no eres igual que el de al lado, recuerda que la comparación no es hacia al lado, la comparación es hacia arriba. Hay esperanza en Cristo. Este puede ser tu año de salvación si pones tu fe en Él. Pero aquellos que son de la luz no tienen problema. La llegada repentina no es motivo de tristeza, sino que es motivo de alegría. Pero ¿saben de qué es recordatorio, mis amados hermanos? De que tenemos cosas que hacer. Hay almas a las que predicar, hay familias a las que restaurar, hay hermanos a quienes discipular, hay niños a quienes catequizar, hay trabajo que hacer. Y este es un momento propicio para recordar la parábola del Señor a los dos siervos. Acompáñenme a Mateo 24, por ejemplo. Mateo 24, 46 dice la palabra: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y esa es la idea que el apóstol Pablo está tratando de transmitir aquí. Los siervos del día no andan como el siervo malo, tomando la ausencia del Señor como pachanga. ¿Okay? Cuando leo este pasaje no puedo evitar acordarme de mi madre, mi querida madre que está allí. Ella acostumbraba a veces a tener que salir a hacer diligencia. Ella decía, Eugene, o Tyron, o Carlos, o Stephanie, whatever, cuando yo regrese, tu cuarto tiene que estar limpio, los trastes tienen que estar fregados, la basura tiene que estar afuera, antes que yo llegue. Y se iba. Ella no te iba a decir la hora, ¿cierto? Si decía la hora no había chiste. Pero ella nada más se iba, ¿cierto? Así que muchas veces uno se hace el indio. Ella va a demorar, ya va a venir como a las 4. Ya la he visto más o menos. Ya viene como a las 4, así que tengo tiempo. Y me pongo a hacer de todo hasta el día que a la señora Olga se le ocurre llegar a la 1. Y entonces tenemos un problema, ¿cierto? Ese es el principio de la parábola aquí, mis amados hermanos. Hay una razón por la que el Señor no nos dice ni el día ni la hora. Porque se supone que los siervos quieren obedecer la voluntad de su Señor. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 6 al 7. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Note lo que dice el versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Qué estamos haciendo, mis amados hermanos? ¿Estamos dormidos? ¿Nos estamos emborrachando espiritualmente hablando? Y podemos hacernos la pregunta, Pablo, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos preparamos? Y el apóstol también responde allí mismo, vistiéndonos de lo que el Evangelio nos otorga para hacerlo. 1 Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos
vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. De nuevo, ahí están nuestras tres palabras hoy, ¿cierto? Fe, amor y esperanza. Mis amados hermanos, Pablo quiere que la iglesia encuentre gozo, un gozo que su pueblo no iba a poder disfrutar a menos que estuvieran vestidos de aquello que Dios otorga. Quiere que la iglesia entienda que ellos no están expuestos a la ira de la noche, sino que ellos están disfrutando de comunión. Comunión. Y la pregunta es si tienes comunión con Él. 1 Tesalonicenses 5:10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, aquí significando que estemos muertos ya, vivamos juntamente con Él. Mis amados hermanos, amigos que nos visitan, es mi deber informarles y recordarles que usted y yo fuimos creados con el propósito de tener comunión con el Dios Trino. Y si no vivimos en comunión con el Dios Trino, nuestras vidas son, escúcheme bien, literalmente un desperdicio. Porque fuimos creados para Él y por Él, para su gloria. Hebreos capítulo 10, versículo 25, va en esa línea. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, por el contrario, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí ya vamos viendo la idea de la comunión dentro del cuerpo. Dígame usted, hermano, ¿qué otro grupo social, qué otro nexo con otro ser humano usted puede decirme que lo prepara para el día de la venida del Señor? Dígame cuál. No hay. Solamente aquellos que están unidos por el lazo del santo amor. Y bueno, ¿cuál es el mandamiento? Brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo. Ante la inminencia de la venida del Señor, el mandamiento del apóstol tiene dos aspectos. ¿Cuál es el primer aspecto? Animarnos los unos a los otros. Ese es el primer aspecto. La fraternidad, la comunión a la que pertenecemos es evidente en el aliento mutuo. ¿Saben por qué? Porque en el caminar cristiano se da el desánimo. No tengo que decirle que levanten la mano cuántos se han desanimado ayer, ¿cierto? Y si archivamos el año 2024, y si nos vamos más atrás todavía, esta comunión tiene el propósito de fortalecernos en ánimo los unos a los otros, a continuar caminando por el camino angosto. Todos podemos caer en el desánimo, todos podemos caer en depresión profunda. Y eso lo hemos hablado aquí, ¿cierto? Salmo 119, abatida hasta el polvo está mi alma, porción de Ale, versículo 8 si no me equivoco. Se deshace mi alma de ansiedad. Ahí hay depresión, hay ansiedad. Y mis amados hermanos, solamente recordando brevemente, pueden haber tres razones. Puede ser por el pecado. El rey David tuvo desánimo, depresión cuando pecó con Betsabé. Puede ser también por servicio a Dios. El servicio a Dios puede traer depresión también. Pregúntenle a Moisés, pregúntenle a Elías. ¿Se acuerdan Elías cuando pensaba que iba a comenzar un avivamiento brutal? Después que se había burlado de todos los profetas de Baal. Ahora es que la gente va a ver, vamos a formar la revolución para el rey. Solito quedó en una cueva huyendo de una señora malvada. Depresión en el servicio al Señor. ¿Sabe también que puede causar depresión?
cualquier providencia del Señor que parece adversa. ¿A qué me refiero? Mi casa está en Panamá sola, yo puedo regresar allá, el tanque de gas estaba abierto, la casa explotó y no tengo nada. Esa es una providencia del Señor que podemos considerar adversa. Puede ser que me enferme de una enfermedad grave, esa es una providencia del Señor que alguien puede considerar adversa. Puede ser que encuentre sufrimiento en el hogar, eso puede ser causado por una providencia adversa. Me pueden botar en el trabajo mañana, ¿cierto? ¿Se acuerdan del caso de Job? En el caso de Job, todas las anteriores, ¿cierto? Entonces, esta es una realidad. Lo segundo a observar aquí, mis amados hermanos, es que cuando estas circunstancias suceden, lo que trae verdadero ánimo, uno sustancial y duradero, es solamente la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando nos animamos no es momento de echar chistes, ¿sí? Sino que nos animamos con la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que abunde en nuestros corazones y salga de nuestras bocas. Eso es lo que nos enseña el salmista en el Salmo 119, ¿cierto? Por eso Colosenses capítulo 3, 16 nos exhorta, hermanos, la palabra de Dios o de Cristo more levemente en ustedes. ¿Es lo que dice ahí el texto? No, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Algo más o menos en lo que estuvimos haciendo hoy aquí. Es la palabra de Dios central en nuestra iglesia. Es la palabra de Dios central en nuestras vidas. Es la palabra de Dios central en nuestros hogares. Esa es la que trae aliento verdaderamente al corazón. Ahora, mi pregunta para usted es: ¿qué hacemos en momentos donde nos sentimos agobiados, presa de estas providencias, presa del desánimo que viene por el servicio al Señor? ¿Aparentamos que estamos bendecidos y en victoria? ¿Recitamos el famoso eslogan? ¿Ocultamos nuestro dolor detrás de nuestra sonrisa? ¿O nos aislamos del cuerpo y de la comunión de los santos, nos vamos por cualquier otro lado? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Quiero recordarte, mi amado hermano, que el punto en el jardín del Edén era mostrarnos que no hay, primero, a dónde tú puedas ir que Dios no esté. Es lo primero que tenemos que recordar. Y lo segundo, que la solución de tu dolor está ahí al lado tuyo, no está en ningún otro lado. ¿Recuerdan cuando la voz del Señor le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? Estoy escondido aquí. Adán debía estar corriendo hacia Dios, porque cuando Dios le habló, ¿adivinen qué? Su culpa se fue, su vergüenza se acabó, porque Dios lo vistió. Eso es lo que hace nuestro Señor. No huyas, corre a Cristo. Para la congregación, ¿eres de ánimo para tu hermano en la fe o eres estorbo para tu hermano en la fe? Eso puede suceder. ¿Recuerdan a los amigos de Job? Mayoritariamente todo perfecto cuando estaban en silencio. Hay momentos en que está en silencio, hermano, nada más hay que estar ahí. Pero a veces comenzaron a hablar. Cuando comenzaron a hablar no estaban mejorando las circunstancias. Entonces puede ser que en lugar de ser de ánimo, como se nos está exhortando a hacer aquí, seamos de tropiezo. El Señor nos ayude a ser de ánimo. El otro aspecto a observar es que no se nos manda solamente a animarnos los unos a los otros,
sino que se nos manda a edificarnos los unos a los otros. Y ese término, mis amados hermanos, literalmente significa construirse. Es como tengan en mente la construcción de un edificio. Y ya sabemos, hermanos, que la iglesia se considera un edificio. Efesios 2:20, Pablo llama a los creyentes un edificio edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Pedro describe a la iglesia como piedras vivas. Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un recordatorio de esto, mis amados hermanos? Que usted y yo somos obras en construcción para la gloria de Dios. Sin embargo, ¿cómo nos edificamos los unos a los otros? Es el trabajo de aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, promover el crecimiento de los hermanos en estas áreas, en la sabiduría cristiana, en el afecto, en la gracia, en la virtud, la santidad y en la bienaventuranza. Y permítame decir, hermanos, si nuestra congregación es una en la que usted no puede crecer en sabiduría, en afecto, en gracia, en virtud, santidad y bienaventuranza, tiene que salir de aquí huyendo. Porque entonces nuestra comunidad no le está sirviendo de nada. Tenemos que edificarnos los unos a los otros. Usted estando aquí tiene que ser mejor cristiano que ayer. Usted estando aquí tiene que ser más amoroso que ayer, porque eso es lo que estamos buscando proyectar aquí, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque, mis amados hermanos, por medio de la palabra de Dios es que estas virtudes florecen. La palabra de Dios es la que santifica y la palabra de Dios es la que trae ese crecimiento. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obras. Y vamos a darnos cuenta, mis amados hermanos, que esta edificación se vuelve entonces un concepto más amplio aún. Miren en 1 Tesalonicenses, más adelante, 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Cristo viene. Y como Cristo viene, nos necesitamos los unos a los otros. Todos jugamos un rol. Y permítame decirle que esto no comienza mirando a mi hermano. La hermana Nubia nos lo recordó. Esto comienza mirándonos a nosotros mismos. Hemos de meditar como corresponde. ¿Cuál es mi llamado? El uno con el otro. Mi compromiso, el uno con el otro. Quiero cerrar con estas breves palabras. Nuevamente, si estás aquí sin Cristo, permítame recordarte que estás solo, desnudo y miserable delante de Dios, pero tú puedes tener comunión con Él si pones tu esperanza en Él. No dudes de su advenimiento, porque hay quienes se burlan, como en 2 de Pedro 3:4. ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Todas las cosas siguen igual. El sol sale por el este y se oculta por el oeste. Tenemos estación seca, tenemos estación lluviosa. Todo sigue igual, nada ha cambiado. Dejen de estarnos tomando el tiempo, el pelo, digámoslo así. La realidad es que Cristo viene. Y Él viene a buscar a aquellos que han puesto su fe en Él.
Iglesia de Cristo, permítame recordarle nuevamente que Cristo viene por ti y por mí. Él prometió restaurarte completamente y traerte a la gracia plena con Él. Mientras esperamos, seamos sobrios y tal como se le dijo a los tesalonicenses, abundemos en amor más y más y más. Iglesia de Cristo, vivamos el Evangelio. Permítame recordarle igualmente, hermanos del Templo Bautista de Colón, Cristo viene, pero mientras viene, recordemos que en el mundo hallaremos aflicción, pero confiemos, el Cordero venció. Quiero cerrar con la palabra del salmista como recordatorio para lo que debemos buscar en este año 2025. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Feliz año nuevo. Continuemos en la gracia del Señor. Señor le bendiga.